La crítica de arte, programadora y gestora cultural independiente Rosario Sarmiento es además la comisaria de la exposición Contravento e Marea, itinerarios convergentes, que reúne el trabajo de 4 escultores gallegos y se muestra en el Museo Interactivo de la Historia del Lugo. Hablamos con la que fuera directora de la colección de arte de la Fundación Abanca y de la antigua colección Caixa Galicia, de su actual proyecto en particular y de arte en general. Bienvenida a Espacio de Arte, Rosario. Hace tiempo que ya llevamos detrás de ti, por fin. Muchas gracias, Fátima. Empezamos por un cuestionario breve para saber datos biográficos. ¿De dónde nace tu pasión por el arte? ¿Tienes antecedentes familiares? No tengo antecedentes familiares, pero la verdad que siempre, desde muy pequeña, desde que empecé a estudiar en el bachillerato y después en la universidad, pues siempre me gustó y tuve una pasión importante por la creación y por las artes plásticas. Y seguramente que por el cine. ¿Algún director o una película mítica? Uy, muchas. Pues mira, directores desde Bertolucci, Coppola, hermanos Coen, Berlanga, por supuesto, Billy Wilder. Bueno, realmente soy bastante cinéfila, me gusta mucho el cine y bueno, pues son muchas las películas, desde Bienvenido Mr. Marshall hasta, bueno, pues la última, por ejemplo, de Dani de la Torre, El desconocido, que está rodada en Coruña con Tosar, que hace un magnífico papel, ¿no? Que ha tenido varios premios ahora. ¿Y con qué lecturas andas últimamente? Pues mira, estoy leyendo un libro que se llama Entre Mareas, de María Lopo, que es una biografía de María Casares, su relación con Galicia, que me parece, bueno, pues un libro muy interesante, porque María Casares me parece un personaje realmente fascinante, ¿no? Y estoy leyendo también a Leonardo Padura, Herejes, que bueno, no tiene mucho que ver con esta lectura, digamos, de María, pero bueno, pero es una novela más policíaca, novela negra, pero bueno, son ámbitos distintos que me atraen y que me relajan. ¿Un lugar en el mundo por conocer? Pues mira, el Polo Sur. Tengo Sí. un gran interés y me apetece muchísimo hacer un viaje al Polo Sur. Cuando te apetece ir allá, se nota que has viajado mucho. Sí, he viajado por trabajo y también por placer. Sí. ¿Y un sitio en el mundo? Un sitio en el mundo que me apetezca, sí, o que me apetezca... No, que te apetezca, por ejemplo, repetir o que... Pues mira, a mí siempre me apetece repetir París, es una ciudad que me encanta, me gusta, he ido muchas veces por viajes de trabajo y también por viajes de placer, pero es una ciudad que me encanta, me divierte, me resulta muy atractiva. También me gusta mucho Nueva York, ¿no? Pero un sitio que también me apetece, que no conozco, pues es el Himalaya. De alto lugares riesgo, muy chica. dispares. Sí, además muy chica de dispares. alto riesgo, yo creo. Acostumbrada a formar colecciones, ¿cuál es la joya de tu colección particular? Pues mira, la joya de mi colección, no tengo muchas obras tampoco en mi casa, pero la joya de mi colección es un cuadro de Leopoldo Novoa, que bueno, fue un regalo personal en un cumpleaños y es una obra que le tengo mucho cariño. Yo tengo mucho cariño a un sursolobato que tengo en casa. Rosario está casada con el gran fotógrafo. ¿Tenéis mucha obra colgada de él en vuestro hogar? Pues no tenemos ninguna. Ninguna. Pues mira, ¿ves? Te he dicho Obra que te de ganaba Surso. y te ganó. Pasamos a analizar tu actual exposición, tu comisariado y tu trayectoria profesional. Han pasado ya más de 20 años en que habías reunido a estos 4 pesos pesados de la escultura gallega y los vuelves a reunir en Contravento en Marea, itinerarios convergentes. ¿Con qué intención? Pues bueno, la intención es hacer una nueva revisión, volver a mirar sobre la trayectoria de estos 4 artistas, ¿no? 4 artistas que, como has dicho, efectivamente son 4 nombres de referencia en el arte gallego y en la escultura gallega, y bueno, pues que durante estos 20 años
ellos siguieron sus trayectorias, siguieron sus trabajos. Entonces surgió un poco, bueno, pues de una charla entre los 5 de nuevo, volver bueno, pues a retomar esta exposición y ver qué había pasado durante estos 20 años, ¿no? Bueno, porque en esos 20 años vemos mucha evolución y ahora, por ejemplo, en Silverio nos sorprenden mucho las nuevas piezas en esas cajitas que están en la pared, pero en otros, por ejemplo, en Paco Pestana, lo vemos al de siempre, ¿no? A Paco Pestana, como él se define, esa bestia que se hace eco de la crítica social. Sí, Pestana yo creo que es un hombre que ha tenido una trayectoria muy coherente y, digamos, muy lógica, ¿no? Bueno, todos han tenido una trayectoria bastante coherente y bastante lógica, pero Pestana sí que es cierto que él sigue trabajando con la madera, sigue trabajando con esas referencias a la naturaleza que él tiene siempre detrás de él. La naturaleza, digamos, él dice, o ha dicho muchas veces, o son naturaleza o no son nada. Y ese, bueno, digamos, esa fuerte carga surrealista que tiene su obra, ¿no? Bueno, últimamente, en estos últimos años, él también va un poco de la escultura a la poesía, de la poesía a la escultura, un poco como, bueno, como elementos sobre los que va pivotando. Pero sí que es cierto que, bueno, que hay una trayectoria muy, digamos, muy lógica, ¿no? Sí. Nos sorprenden mucho las piezas de Silverio, las nuevas, esos botes aplastados. Sí, Silverio son bastante sorprendentes, son muy atractivas. A mí me parecieron, cuando fui a su estudio a seleccionar las obras para esta exposición, me parecieron realmente fantásticas, unas piezas, bueno, muy curiosas, ¿no? Cómo Silverio tiene capacidad con unos elementos que son, bueno, pues latas de conservas, pequeños botes algunos de refrescos, cómo es capaz con esos materiales tan simples de bueno, pues arrancar unas piezas realmente muy sugerentes, ¿no? Muy sugestivas. Y dentro de esas vitrinas en las que se ha expuesto en la exposición, pues bueno, pues tienen un punto realmente muy atractivo y muy de reflexión y muy de capacidad de sacarle el máximo partido al material, ¿no? Nos gusta mucho que Sur Oro Claro veamos la pieza de Maldita Europa, precisamente por tratar un tema tan actual, tan contemporáneo y que es fundamental que los artistas lo tocasen. Sí, en Surso hay siempre, es decir, su obra tiene un fuerte componente de catarsis, ¿no? Él busca, a través de todo su trabajo, es decir, digamos, un poco sacar fuera esos sentimientos de frustración, de rabia que te produce, bueno, pues el día a día que estamos viendo, ¿no? En este caso, evidentemente, es todo el tema bueno, pues de los emigrantes que están llamando a las puertas de Europa, ¿no? Y Patiña, ese Patiña que, bueno, es todo escultura porque podría haber, o sea, una exposición de su obra pictórica que se inicia con ella. Sí, porque bueno, realmente Patiña empezó su larga ya trayectoria de casi hace 40 años que empezó a trabajar, empezó pintando y dibujando. Patiña es un excelente dibujante, ¿no? Y conocemos su obra. De hecho, yo, bueno, hace 2 años comisarié también una exposición solamente suya en Coruña, que se llamaba Do Papel o Aceiro, y en la que, bueno, pues se pasaba también revistas, se reunía un importante número de bocetos de sus esculturas, ¿no? Y por tu trayectoria vemos que tienes especial cariño hacia las 3 dimensiones, a la escultura, porque el año pasado en el Quiosco Alfonso de Coruña nos sorprendías con un magnífico leiro, una exposición fantástica, esas esculturas sentidas, además un proyecto muy total, muy completo, con escenográfico y todo. Sí, se cuidó, era una serie de piezas de leiro que estaban inspiradas, digamos, o tenían una referencia con noticias o hechos, imágenes que él había visto a lo largo de diferentes medios de comunicación y cuyo impacto, a partir de ese impacto, de esa fuerza, de esa iconografía que le habían producido aquellas imágenes, él empezó a trabajar una serie de piezas. Yo creo que realmente fue una exposición muy atractiva, y en la que se unió muy bien, se concatenó muy bien lo que eran aquellas imágenes, aquellas fotografías con las piezas escultóricas de Leiro. Bueno, Leiro es uno de los grandes artistas, uno de los grandes escultores, no solamente gallegos, sino de panorama español e internacional. Hablando de ese panorama internacional, bueno, Rosario nos ha traído, has estado detrás de exposiciones tan significativas como la de Frida Kahlo. Además nos podrías contar muchas anécdotas, ¿no? Porque cuando se trae a un peso tan pesado del arte mundial,
Habéis flotado varios aviones para traer la obra por si pasaba algo, ¿no? Bueno, eso sí, fue una exposición que hicimos en el año 2005 aquí en Santiago, en la sede de la antigua Fundación Caixa Galicia, en la Rúa do Vilar, y realmente fue una exposición, bueno, fueron 2 años de gestión de exposición, es decir, se inauguró en octubre del 2005, pero nosotros empezamos 2 años antes a gestionarla. Fue muy compleja y efectivamente hubo que fletar 3 aviones distintos en el transporte porque una parte importante de las obras de la exposición venían directamente de Tate Modern, porque había habido una exposición de Frida allí y esto que era la colección de Carlos Phillips, que era la que se hizo toda la exposición, y esto se hacía, lógicamente, o nos obligaban los dueños de la colección a hacerlo así para evitar cualquier posible riesgo o minimizar lo más posible los riesgos que pudiera haber en el transporte de las obras. Porque preparar una exposición, como veníamos diciendo, no es cosa de un día, sino de 1, 2 o más años. Trabajando con artistas tan estrambóticos como, por ejemplo, los presentes, como Pestana, o lo hemos visto en el catálogo, en las fotos. Seguramente que ha habido más de una anécdota. Sí, bueno, yo creo que a lo largo de todo el trabajo profesional de gestión de exposiciones hay muchas anécdotas, pero siempre recuerdo una muy divertida que yo la cuento además a amigos y a veces bueno, pues en reuniones y en tertulias, que sucedió con Janis Kunelis, ¿no? Kunelis es bueno, una artista povera de primer nivel y conseguimos, después de bastantes esfuerzos, en el año 2008 hacer una exposición suya individual también aquí en Santiago. Él había venido a ver el espacio de la Fundación Caixa Galicia, a Casa do Pozo, y se quedó fascinado. Bueno, pero finalmente pues bueno, conseguimos ya que viniera. Estuvo aquí 15 días trabajando, montando su exposición, etcétera, etcétera. Pero como era un artista povera, él, las horas, digamos, de relax o de break del mediodía, no se iba a dormir al hotel, que estaba bastante cerca de la sala de exposiciones, sino que dormía en la misma sala, en los embalajes de las obras, con lo cual realmente cerraba el círculo de su vinculación con el povera, ¿no? Curiosa anécdota que no sabíamos. En estos tiempos, Rosario, tan críticos, conseguir sacar adelante un proyecto se hace cada día más difícil. ¿Qué valoración haces de la actual oferta artística gallega con respecto a años anteriores? Bueno, yo creo que la oferta artística actual hay una huella indeleble de toda la crisis económica que hemos vivido desde estos últimos años, desde el 2008, 2009, y evidentemente la cultura lo ha sufrido de una forma, digamos, bastante descarnada, ¿no? Estamos viendo museos que, bueno, pues que siguen trabajando con programaciones, pues como el Museo MAC en Coruña, otros que, bueno, digamos, pues hacen un poco lo que pueden y estiran el dinero y le echan mucha imaginación, y otros pues que han desaparecido prácticamente, como son las antiguas fundaciones pues de las Cajas, la Fundación Barriego, si no han desaparecido sí que han minimizado muchas pues, programaciones. Evidentemente, toda la parte, el aspecto económico de crisis, yo creo que ha influido muy negativamente, ¿no? Acabas de citar a un museo, el MAC, y a mí me encanta su programación, y desde aquí felicitaciones a Carmen. Y tú has cubierto a nivel crítico algunas exposiciones, como por ejemplo la de Lino Lago. Como crítica de arte, a mí me ha pasado muchas veces que se me censura porque no hacemos una crónica destructiva. Tampoco es exactamente tu estilo. ¿Cuál para ti es la labor de un crítico? Bueno, yo no me considero mucho crítica, aunque he hecho crítica de arte y sobre todo, pues digamos que antes de estar en ámbitos como la gestión o ya más el comisariado de exposiciones. Y durante años, además, lo has hecho, años, sí, y para el cultural, y para la voz de Galicia, que estuve estuve trabajando. Realmente después el trabajo de gestión, yo estuve 20 años con un trabajo de gestión cultural en la Fundación Caixa Galicia, obviamente era incompatible con hacer crítica. Ahora, bueno, pues que ya estoy en otra etapa profesional, hago pues alguna crítica, algún trabajo de forma bastante esporádica. Yo creo que la crítica tiene que tener, una buena crítica tiene que tener, no tiene que ser ni constructiva ni destructiva, simplemente tiene que explicar las razones por las cuales a ese crítico esa obra le resulta más interesante o menos interesante. Y entonces ahí, bueno, pues digamos, puedes exponer tus criterios que no tienen por qué ser destructivos ni tienen por qué ser constructivos. Es decir, que digamos que tendrías que ir desde una objetividad, en la que
tendrías que poner sobre la mesa un poco, bueno, la aportación, digamos, de ese artista, ¿no? Yo creo que la crítica destructiva, el destruir por destruir, no me parece, creo que no se debe de hacer, porque siempre hace daño. No hablamos de hacer daño, sino bien, o de descubrir el mundo del femenino, de las mujeres creadoras, y todavía falta mucho por hacer. Una exposición magnífica que hiciste en el Auditorio de Galicia es Arte inexistente, rescatando esas figuras que no eran realmente reconocidas. Bueno, en una línea con lo que están haciendo ahora grandes museos como el MACBA o el Musac de León o el CEGAC con Marisa González, Eugenia Balcells y más artistas femeninas. Bueno, aquella exposición realmente fue una exposición para mí que yo le tengo un enorme cariño, fue en el año 2005 y supuso efectivamente, fue el producto de un trabajo realmente importante, es decir, muy duro, de investigación y de poner, bueno, pues encima de la mesa nombres que estaban realmente, no existían, eran inexistentes, ¿no? Yo creo que en la puesta en valor de la creatividad femenina todavía queda mucho territorio. Es decir, yo creo que las mujeres artistas han salido a correr la carrera de la historia en las últimas posiciones, ¿no? Entonces, el ir ganando esas posiciones todavía es un trabajo importante, un trabajo arduo, ¿no? En las que están implicados, digamos, todos los agentes que entran en la estructura artística, ¿no? Los museos, los conservadores, los curators, la crítica, ¿no? Entonces, hay todavía muchas asignaturas que aprobar, digamos, ¿no? en esa carrera. Experta en coleccionismo, y esta figura, la del coleccionista, es una pieza fundamental en la historia del arte. Es una pieza fundamental en el entramado artístico, es decir, los artistas crean para un receptor y ese receptor es importante que valore su obra. Evidentemente, adquirir esas obras es una manera de valorarlas al máximo, ¿no? Es decir, el coleccionista el buen coleccionista también tiene un punto de visionario, ¿no? Sobre el futuro, ve y entra a sentir lo que está haciendo ese artista, lo apoya, se lo compra y lo disfruta en su casa. Es decir, el coleccionismo es un elemento fundamental para que el sistema artístico funcione. Actualmente se han bajado mucho los precios de las obras de arte, pero realmente el buen arte, el arte con mayúsculas, no baja. No. Yo creo que incluso sube. Es decir, todos los artistas, yo siempre digo que tienen buenas y malas obras. Hasta Picasso tenía obras mediocres, ¿no? Miró, es decir, todos los grandes. Las buenas obras son las que realmente se cotizan, las que pasan el filtro de la historia y la que pasa el filtro de los grandes coleccionistas. Esas nunca bajan de precio, sino que se incrementan, se duplican o se triplican. Retomamos ahora la exposición que eres la comisaria de este proyecto, un proyecto que presentaste en 1994 e itineró por Galicia y el Conde Duque. Me parece que ahora también tienes pensado llevarlo a otros... Sí, bueno, de hecho ha itinerado, estuvo desde el 3 de marzo hasta el 8 de mayo, en la Sala José Valente de Ourense. Ahora se acaba de inaugurar el pasado 13 de mayo se inauguró en el MIL de Lugo, donde estará hasta el 31 de julio. Y bueno, pues hay tiempo para verla y para disfrutarla. Y Contravento y Marea aludía, o sea, el título no era cualquier título, para el momento histórico en el que lo pensaste, la primera exposición de ellos. Sí, Contravento y Marea era obviamente un título que era un símil, era un título un poco gancho, que aludía pues, a esas dificultades que tienen siempre los artistas para crear y sobre todo a veces para ser entendidos, ¿no? Pues creamos o hacemos esto, confío en que hay que trabajar con este material, que tengo que trabajar por esta línea y lo voy a hacer pase lo que pase, lo hago contra viento y marea. Entonces, bueno, pues de alguna manera ese título aludía o quería hacer referencia a eso. Sí, y volvemos a insistir, aquí estamos viendo a un Pestana, obras que para mover, lo que más nos gusta, o sea, me llama la atención y nos encanta que sigas apostando por la escultura, porque parecía años atrás que era como de las disciplinas artísticas la más castigada, precisamente por, bueno, pues
trabajar en gran formato, materiales más costosos. Entonces nos encanta ver ahora sobre tanta sí, la escultura, evidentemente, mover escultura, hacer exposiciones con escultura tiene un coste añadido, un coste, una de movimiento, digamos, físico de los montajes, pues tiene un punto mayor de complejidad que montar a lo mejor pintura o una instalación. Y evidentemente tiene unos costes económicos también de transporte más elevados, ¿no? Entonces, en el momento en el que todos estamos intentando reducir costes, pues bueno. Sí. Reducir costes y precios, pero Rosario me parece que es muy partidaria de cobrar por la cultura. Sí, yo creo que la cultura, para que la cultura se considere profesional, hay que cobrarla. O para que se valore más, quizá, exactamente, ¿no? Muchas veces. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es difícil transmitir esto. Es difícil también en los tiempos que corren, bueno, pues hablar de pagar por ver una exposición, pero nos tomamos un café que nos cuesta 2 euros, vamos al cine, vamos al teatro, bueno, nos tomamos unas cervezas y no nos importa pagar 5 o 6 euros. Si vamos a una sala de exposiciones y nos cobran 2,5 euros, 3 euros o 5 euros, bueno, a veces nos resulta un escándalo, ¿no? Y no nos damos cuenta que detrás de esos 5 euros, que en muchas ocasiones no cubren los gastos de producción y de gestión de esa exposición, de ese proyecto, pues hay mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Bueno, de tu reciente comisariado último, a mí lo que más me gusta es que has elegido artistas que realmente su trayectoria han ido por lados dispersos, no tienen nada que ver ni en materiales ni nada, pero la armonía que se percibe en todo. Quizá porque has hecho una selección especial de algunas piezas. Sí, bueno, hubo una selección de las piezas en el taller y luego, evidentemente, hay una conexión de las piezas dentro de la sala, ¿no? La escultura es un elemento artístico, un elemento plástico que trabaja, es decir, que dialoga con el espacio, ¿no? Entonces es fundamental, digamos, intentar plasmar o transmitir ese diálogo espacial que los escultores tienen, ¿no? Bueno, estas cosas tienen sus dificultades, pero evidentemente, hombre, también el tiempo y la experiencia ayudan, ¿no? Sí. Nos ha encantado el catálogo, Ayuda. Tú no me has traído ningún catálogo, ya me lo mandaste, yo hoy me he olvidado también, pero la verdad es que es una exposición que conviene visitar y, Rosario, que sigas haciendo programación tan interesante. Muchas gracias, Fátima, muchas gracias. Siempre. Hasta siempre. Larga trayectoria la de Rosario Sarmiento, dedicada a gestionar, exhibir, investigar y asesorar sobre materia artística. Uno de sus últimos proyectos, Contravento e Marea, se exhibe en el Museo Interactivo de Historia de Lugo. Una oportunidad para disfrutar de potentes piezas, evolución y trayectoria ya consolidada de 4 grandes de la plástica gallega: Manuel Patiña, Paco Pestana, Silverio Rivas y Surso Oro Claro. Hasta la próxima semana, muchísimas gracias.